Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Es para mí un verdadero privilegio estar acá. Apreciado Gustavo, gracias por esta invitación que me honra, pero que al mismo tiempo me da nervios, porque aquí los expertos en seguros son ustedes y hago esa claridad. Yo como congresista soy periodista y vengo a hacerles unas reflexiones sobre el estado actual del sistema de salud, las implicaciones derivadas de las decisiones del gobierno en materia de salud, cuáles son los elementos estructurales de la reforma en sus dos versiones, la versión 2023, 2024, cuáles son las diferencias, y ahora con los decretos reglamentarios que van a buscar implementar algunas cosas de la reforma en ausencia pues de la aprobación, y que realmente ya los dos debates que faltan para esta segunda versión de la reforma en Comisión Séptima de Senado están bastante comprometidos por tiempos. Es altamente probable que la reforma a la salud se vuelva a hundir. Entonces, antes de entrar en la reforma a la salud, yo creo que tenemos que hacer un repaso por lo que está pasando ahorita con el sistema. Hoy tenemos una realidad, y es que el modelo de aseguramiento como lo conocemos, que ustedes mucho mejor que yo, ya no existe. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Y no existe porque sencillamente el Estado está en control ahora de la mayoría de EPS y de la mayoría de los afiliados al sistema. Cerca de 30 millones de colombianos están afiliados a las EPS intervenidas, que solamente en este gobierno son 8. Este es el gobierno que más ha utilizado la figura de la intervención forzosa para administrar. Gobiernos anteriores habían utilizado la intervención forzosa para liquidar, pero aquí usan la de administrar porque, como lo dijo el ministro Jaramillo hace 3 días o 4, la idea del gobierno es estar en control del sistema, no liquidarla, simplemente tener el control para tenerlas en cuidados intensivos y por esa vía presionar la reforma. Las que realmente están en cuidados intensivos, hay que decir, pues son justamente las intervenidas. Aquí estos números ustedes los conocen mucho mejor que yo, pero me parece importante de todas maneras anotarlos. Y es cómo en las EPS intervenidas sus indicadores pues van todos deteriorándose más de lo que ya estaban al momento de la intervención. En este caso pasivos, vean el aumento, todo esto ustedes lo conocen mejor que yo. Siniestralidad disparada. Cuentas por pagar disparadas a prestadores. Una situación realmente crítica. Aquí podemos ver, bueno, esto lo voy a pasar. Y esto es consecuencia de una decisión ideológica que toma este gobierno cuando llega, y es que ustedes saben perfectamente, la visión del presidente Petro es que ese actor asegurador dentro del sistema debe acabarse, debe salir del diseño institucional, y ellos sueñan con un modelo básicamente en donde es el Estado el que gestiona el riesgo financiero y el riesgo en salud. Algo que de alguna manera ya tuvimos antes y que sabemos qué es, y que lo vimos con el Seguro Social. Nosotros en 2024, a principios, en febrero, hicimos nuestro primer debate de control político al ministro de Salud. Y en este momento estábamos denunciando cómo el Ministerio de Salud había desacatado las recomendaciones de su propio director de Planeación Nacional, en ese momento el doctor Jorge Iván González, un señor de izquierda, progresista, pero muy técnico. Y Jorge Iván González les advirtió: ustedes tienen que ajustar la UPC
por un valor mucho mayor del que la quieren ajustar. Y si no lo hacen, van realmente a comprometer al sistema y las atenciones a los ciudadanos, que al final es lo que a mí como congresista por lo menos me interesa. El Congreso hizo caso omiso, perdón, el gobierno, y lo que eso significó es que para 2024, ojo, hay por primera vez un decrecimiento de la UPC de menos 4.5%. Eso tampoco había pasado. Y en esa asfixia, además, toman cerca de 5 billones de pesos del rubro de aseguramiento y se lo mandan a otro rubro en el Ministerio de Salud, un rubro de funcionamiento que se llama, irónicamente, apoyo a programas de la Ley 100, la ley que ellos detestan, ¿no? Y todos esos recursos que empiezan a meter en ese rubro se empiezan a ir a, supuestamente, inversión en infraestructura de la red pública y a la conformación de equipos básicos de salud, que aquí les adelanto, el gobierno no se pone de acuerdo, un día dice que ya creó 10.000 equipos, otro día dice que ya tiene 20.000 equipos, otro día dice que ya tiene 50.000 equipos básicos de salud. Y yo en este momento estoy tutelando al ministerio porque en 6 meses no me han querido responder cuántos equipos básicos de salud efectivamente han conformado, dónde están, quiénes son y sobre todo cuáles son los resultados en salud de los tales equipos básicos de salud. Yo realmente creo que eso no existe. Si existiera ya los estuviéramos viendo. Si ustedes han visto los equipos básicos de salud en miles, como ellos dicen, por favor cuéntenme. Y aquí les voy a dar un dato, una chiva. Esta denuncia la vamos a sacar la otra semana. Y es, dentro de ese plan de infraestructura, mandaron 277.000 millones de pesos a 443 proyectos de inversión dentro de lo que se cuenta adecuación de obras de hospitales, adecuación de centros de salud y adecuación de puestos de atención. E imagínense ustedes que a corte de febrero, el 97% de los recursos no había sido girados. Para empezar, solo tienen 11 proyectos que ya recibieron los recursos, pero la ejecución de esos proyectos, en términos de los recursos, va en 0,2. Entonces, esto lo traigo porque yo diría, bueno, me parece muy equivocada la decisión de sacar del aseguramiento plata para estas cosas, además que no se puede, luego la Corte Constitucional les reversó eso. Pero si uno al menos estuviera viendo resultados, y si al menos estuvieran viendo las inversiones, y si al menos estuviésemos viendo una transformación en la red pública, pues uno diría, bueno, pero tampoco. Entonces le quitan la plata a las atenciones de los ciudadanos, mandan esas platas para los alcaldes y los gobernadores para supuestamente fortalecer la infraestructura y tampoco está pasando. Y les quiero decir que hay 1.2 billones de pesos embolatados. Los impactos en la atención de los usuarios, dramático, brutal, inmoral, si se quiere. Tenemos picos históricos en todos los indicadores de quejas en la atención. PQRs, esto lo hemos venido nosotros denunciando desde mediados del año pasado y son cifras de la Superintendencia de Salud además. Vean esto, una barbaridad, 186.000 PQRs. Tutelas, tanto que la doctora Carolina Corcho decía en sus discursos y en su narrativa que cómo era posible que en Colombia hubiese 100.000 tutelas. Pues a la doctora Corcho hay que decirle que ahora hay 200.000 en el gobierno de ellos, que promueven la reforma que ella redactó.
Muy triste. Estos son personas muriéndose. Yo aprovecho aquí y le mando un saludo a la organización o a las organizaciones de pacientes que han trabajado con nosotros muy de cerca en el Congreso y que tienen una campaña que es una campaña muy triste y dolorosa que se llama Mueren Pacientes y que están evidenciando y visibilizando todos los días cómo consecuencia directa de estas decisiones la gente está sufriendo, los niños están sufriendo. No es que antes tuviéramos el sistema de salud perfecto, ni más faltaba, pero estas cifras lo que nos dicen es, si antes había gente que está sufriendo, ahora hay mucho más. Y ahora tenemos muchas más muertes. Y voy a decir algo terrible, y lo que falta. Los planes voluntarios, pues naturalmente vienen creciendo. Porque pues la gente, ¿qué va a hacer? Acudir a seguros privados. El que pueda. El que no pueda se morirá. Y les cuento una anécdota personal. Yo estoy afiliada a Sanitas y yo nunca tuve prepagada. Yo con mi servicio de EPS normalito, todo lo que me pasaba, desde que se me partió una uña hasta una gripa, hasta lo que fuera, a mí me atendían divinamente en cualquier clínica, de la country para abajo, en todas, acá en Bogotá. Apenas intervinieron Sanitas, tuve una emergencia de salud, fui a la country y me dijeron, no señora, adiós, aquí ya no la atendemos a usted. Y yo, ¿pero qué? No, desde la intervención de Sanitas no estamos recibiendo los usuarios acá. Y yo, bueno, listo, vamos a ver a dónde me va a mandar el sistema. Y me reubicaron a una sede de Sanitas en Toberín, como en la 160 y algo. Y como me tocaba salir desde el Congreso en la Plaza de Bolívar hasta allá, siempre perdía la cita. Y dije, me tocó meterme a la prepagada. Y ahora yo estoy en prepagada. Alguien que no tiene ningún problema para pagar la prepagada. ¿Y qué va a pasar con la gente que no lo puede hacer? Entonces, esta desaparición del modelo de aseguramiento tiene su máxima expresión en el experimento del FOMAC, que les ha salido bastante mal. Ellos están culpando a Raimundo y medio mundo, pero no es que haya unos saboteadores adentro del FOMAC, es que el diseño está mal, la concepción está mal. Porque, primero, desaparece el asegurador y se centraliza el riesgo financiero y de salud en un actor estatal, lo que ya dijimos al comienzo. El actor estatal, en este caso Fiduprevisora, no es un asegurador. A veces ni siquiera las EPS eran aseguradoras de verdad. Ahora imagínense ustedes la Fiduprevisora, no tienen ni idea de eso. Y por supuesto no existe la gestión del riesgo financiero. Es una bolsa que este año le metieron 21.3 billones de pesos para atender 800.000 personas y que ya lo dijo Aldo Cadena, en el último año ya perdieron 2 billones, porque es un barril sin fondo básicamente. Con el agravante de que Fiduprevisora ahora contrata prestadores de manera directa. En medio de la crisis, en el cambio de esto les tocó en algunos casos volver a los operadores de antes. Pero Fiduprevisora alcanzó a suscribir miles de contratos directos con prestadores. En este momento FOMAC tiene más o menos una red de 2.500 prestadores. Entonces imagínense ustedes Fiduprevisora, que es un antro, me perdonan, de corrupción. Siempre lo ha sido. Y tiene unos congresistas específicos que han sido siempre los dueños de Fiduprevisora. Entonces me van a decir a mí que la reforma anticorrupción por un mejor modelo de salud es que la Fiduprevisora negocie 1 a 1 con prestadores. Ya empezaron a salir las noticias de posible amangualamiento, si puedo usar esa expresión, entre algunas redes de prestadores con Fiduprevisora para priorizarles unos pagos, mandar las platas afuera del país, blanquear, lo de siempre. Solo que
este gobierno, que se supone que quería luchar contra eso, pues simplemente está generando las condiciones para que siga igual y peor, y eso también es corrupción. Generar las condiciones para la corrupción es un acto de corrupción. Y bueno, la modalidad más utilizada es pago por evento, que ustedes saben las implicaciones que tiene eso. Se desfondea el sistema. Un poco lo que les he venido diciendo, es un modelo que al tener a un único actor estatal como supuesto asegurador, pero que realmente es un pagador, abre una cantidad de riesgos. Al final, se justifica destinar un valor igual al 20% del presupuesto del sistema de salud general para solo el 1.5% de la población, que en este caso son los maestros. ¿Es un modelo así viable financieramente? Entonces ahora hagámonos la pregunta, si esto es solamente el FOMAC, ¿cómo será esto implementado para el sistema general? No creo que salga nada bueno de ahí, y esto es una conclusión personal. Yo creo que desaparecer el aseguramiento sale muy caro y puede tornar absolutamente insostenible el sistema. Entonces, vámonos a la reforma. Hay que analizar la reforma en este contexto que les acabo de dar, con esos indicadores. Una cosa era proponer una reforma a la salud en 2022, otra es proponer una reforma a la salud en 2025. Y la reforma a la salud del gobierno ha sufrido algunas variaciones en sus versiones, en su paso por el Congreso, y vamos a revisarlas. La versión 2023, que esta fue la primera, que radicaron en febrero de 2023. Eliminación del aseguramiento a rajatabla, porque eliminaban de tajo las EPS. En ese momento todavía no había salido la figura de las gestoras, que fue un acuerdo que luego hicieron con algunos partidos políticos. Era eliminarlas del todo. Se creaban los CAPS como puerta de entrada al sistema, las redes integrales e integradas. Se retomaba la figura del Consejo Nacional de Salud y de consejos territoriales vinculante, porque la historia del por qué esto no funcionó antes es porque los conceptos del Consejo Nacional de Salud no eran vinculantes. Entonces empezaron a volver un montón de estudios y archivos y gastaron unas platas y quedaba todo engavetado hasta que lo desaparecieron. Pero esta es una de las cosas que yo sí creo que una reforma a la salud debería retomar. El Consejo Nacional de Salud como el órgano de política que piensa el sistema de salud y que lo está estudiando permanentemente, un órgano técnico verdaderamente. Se le asignaban unas nuevas funciones a ADRES, que vendría siendo la fiduprevisora del modelo general. Eso es tal cual lo que quiere el gobierno, que lo que está haciendo fiduprevisora lo haga ADRES. Esto es, pagador único, pero además el que contrata las redes y el que firma con los prestadores los convenios marco, que le han llamado ellos, pero que además haga auditorías, pero que además pague las facturas, que esto es una total contradicción dentro de la lógica de la reforma, en esta primera versión en un 75% de su valor a 30 días sin auditorías vinculantes. O sea, es cierto que ellos en varias partes de la reforma hablan de auditorías, pero no son los controles y las auditorías como los conocemos en el sistema de hoy, que se hacen antes, durante y después de la atención. Estos son unas auditorías que ellos plantean desde el momento de la atención, es decir, concurrentes, y que se van a utilizar básicamente es para saber si al que le pagaron el 75% de chan con chan en 30 días sin revisar,
le pueden desembolsar lo que falta. O sea, las auditorías serían posteriores para efectos de pagar el saldo. Si esas auditorías salen mal y glosan, bueno, no te pago el saldo y en el siguiente pago entonces te retengo, y ellos se inventan una cantidad de cosas ahí que además son inviables también. Y ese tema de este pago así contemplado es para mí una de las principales aberraciones de esta propuesta de reforma a la salud. Creación de unidades zonales. Vean ustedes que esto no, yo no sé por qué no cogió tanto vuelo en el debate, yo lo intenté denunciar, pero esto también era una barbaridad. El gobierno se quiere inventar una parainstitucionalidad que se llama unidades zonales de planeación. Entonces imagínense que ese invento es una burocracia de políticos designados por alcaldes y gobernadores que vigilan a los entes territoriales y que vigilan las secretarías de salud de los entes territoriales, esta cosa. Y nosotros le decíamos al gobierno, bueno, ¿y entonces qué hace el Ministerio de Salud? ¿Qué hace la Superintendencia de Salud? ¿Qué hace la Contraloría? ¿Por qué se van a inventar esto? Y a esto le iban a dar hasta un punto del presupuesto total en salud. Era más de 1 billón de pesos a 2034 en el cálculo que nosotros hicimos. Entonces, el sistema sin plata y estos inventándose burocracia que duplica funciones y que no tiene ningún sentido. La transformación de las ESES en ICES, ya no son empresas sociales del Estado, sino instituciones sociales del Estado, porque la palabra empresa no puede ir. Esto es bueno, la conformación del SICA, del sistema de calidad y el sistema público unificado e interoperable, esto sí es una necesidad del sistema, esto hay que hacerlo, urge. Solo que ellos creían que eso era como soplar y hacer botellas, y aun cuando Mintic les dijo que esto podía valer hasta 500.000 millones de pesos, ellos en el supuesto aval fiscal, que era un anticoncepto fiscal, le metieron solo 90.000 millones de pesos y que lo iban a desarrollar en 1 año. Pero esto sí hay que hacerlo, bien hecho. El fortalecimiento de la política farmacéutica de innovación y tecnología en salud, de innovación tecnológica en salud. Digamos que bien hecho, también es una orientación correcta. Una política de formación y educación superior en salud, también. La formalización y régimen laboral de los trabajadores en salud, pues por supuesto, ¿quién no quiere eso? Solo que eso cuesta 8 billones de pesos. Y en el escenario de factibilidad, porque no hubo un aval fiscal propiamente, no estaban los 8 billones de la formalización del talento humano en salud. Entonces, como muchas de las promesas del gobierno, carreta. El fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control. Bien hecho, estoy muy de acuerdo. Es más, a mí me provoca presentar una ley solo para eso. Porque en la Superintendencia Nacional de Salud sí que hemos tenido corrupción. Sí que hemos tenido corrupción. No de ahora, aunque seguramente también. Desde siempre. Y si la superintendencia que vigila el sector es corrupta, recordemos que en gobiernos anteriores inclusive se filtraron audios de un superintendente presuntamente pidiéndole acciones a una EPS a cambio de no intervenirla. Eso es la Superintendencia de Salud y así se ha portado. Y el fortalecimiento de la autonomía y autorregulación médica, importantísimo, porque aquí sí se pueden establecer mecanismos, por ejemplo, para control del gasto, para el componente calidad de la atención, que es absolutamente ausente en todas las versiones de la reforma de este gobierno. No se habla de calidad por ningún lugar, sabiendo que es una de las discusiones que también, de las más importantes que hay que tener. ¿Qué resaltamos de positivo? Aparte de lo que les dije, un modelo de seguimiento que tiene que desarrollar ADRES para la evaluación y gasto del sistema en salud. El único problema es que si
la modalidad de pago principal va a ser el pago por evento, pues puede tener mucho seguimiento y evaluación del gasto que el sistema se va a desfondear. Aspectos negativos. Riesgo para la sostenibilidad del sistema. Esto de la financiación de la oferta a los CAPS, yo les quiero decir, eso suena muy bonito también. Pero yo siempre le dije al gobierno, ¿por qué vamos a financiar a la oferta a los CAPS privados cuando los haya? ¿O por qué vamos a financiar a un CAP en Chapinero, en Bogotá, privado? La financiación a la oferta sí, pero realmente donde se necesite, focalizada. No a todos. No hay plata para eso. Sin mencionar con que también una confesión que no salga de aquí. Cuando estábamos en el debate de esta primera versión, les puedo decir que había congresistas planeando ellos ser los dueños de los CAPS. Lo mismo que pasa ahora, pero con los CAPS. Y entonces, imagínense la financiación a la oferta del congresista. ¡Ras! Todos los meses, pulpita esa plata. Y detrás del CAP, el congresista. No tiene ningún sentido. Uno de los principales problemas, digamos, de toda la reforma es que nunca ha sido clara en las funciones de los nuevos actores del sistema. Si ustedes leen la reforma, todos los verbos son coordinará, articulará, en conjunto con. Entonces todo el mundo tiene las responsabilidades, es decir, nadie las tiene. Y por ejemplo, en la competencia de referencia y contrarreferencia, es una obligación de los CAPS, pero también es una obligación de las gestoras, pero también es una obligación del ente territorial. Entonces, cuando haya diferencias de criterio, ¿eso cómo se va a dirimir? ¿Es el alcalde el que va a decir si se remite el paciente o no? ¿Es el gobernador? ¿Vamos a tener a la gente otra vez teniendo que buscar al alcalde y al gobernador para que por favor le remitan al paciente? Bueno, y todo el tema de convenios marco, que son los modelos de contratación que no están claros, el manual tarifario. ¿Se acuerdan que se filtró un manual tarifario y que eso fue un escándalo? Porque iba a ser más caro el servicio de arreglarme el pelo que la cita con un especialista, según ese manual tarifario. Por supuesto lo tumbaron enseguida y dijeron que era una filtración de la guerra que tienen adentro del Ministerio de Salud algunos funcionarios de vieja data en contra de ellos. Y lo de la burocracia adicional, que simplemente, entre usted más políticos le meta al sistema de salud, más abre riesgo de cobro de peajes. Tristemente lo tengo que decir, yo soy política, pero eso es así. Pues si ya sabemos cuál es nuestra cultura política, ¿por qué no las tenemos en cuenta a la hora de diseñar un sistema en donde tienen todo que ver los incentivos? Porque a este gobierno no le gustan los datos, todo es ideológico, todo. Esto sí, me da vergüenza. Esto es una gráfica del anticoncepto fiscal de la reforma a la salud, en donde según el gobierno, la lineecita más oscura es el gasto sin reforma a la salud, o sea, decrece, no entendemos cómo, y la otra línea es con reforma a la salud, o sea, se va a pique, o sea, e increíblemente una de las ponentes, que me voy a reservar el nombre por respeto a ella, dijo en uno de los debates, cuando le preguntamos que qué era esto, que si esto mejor lo hace un niño de primaria, dijo que es que obvio que el sistema iba a gastar menos con la reforma porque la gente ya no se iba a enfermar. Le faltó decir que la gente ya no se iba a morir. Entonces, ese es el nivel, además de los ponentes de la reforma a la salud.
Una cosa absolutamente irreal, pero además que está probado en el mundo que no es así. Usted le puede meter y fortalecer, y hay que hacerlo, al componente de atención primaria y prevención en todo lo que usted quiera. Pero eso lo que le permite es optimizar los dineros. No es que la gente no se va a enfermar y que ya no vamos a gastar plata. Eso es falso. Además que hay cifras de la OCDE que muestran que los países con mejores, digamos, sistemas de prevención y atención primaria, igual sus costos son ascendentes. Y la segunda reforma a la salud 2024, que tiene lo mismo, excepto este último acá, que ojo, ya no querían pagar el 75% del valor de la factura a 30 días sin auditorías vinculantes, sino el 85%, pero con un detallito que le pusieron, mínimo el 85%, o sea, puede ser el 99%. Imagínense ADRES, que maneja hoy las facturas del SOAT, las auditorías, perdón, que ha tenido contratos de auditoría siniestrados, ni siquiera ADRES ha podido aprender todavía a hacer auditorías, que maneja cerca de 50.000 facturas al mes, manejando de repente 800 millones de facturas al año y más o menos 10 millones de atenciones al mes. Se podrán imaginar que escándalos como el cartel de la hemofilia, en donde falseaban pacientes, el cartel del SIDA, el cartel de las mujeres embarazadas, pasa hoy, imagínense con esto así. Imagínense la cantidad de facturas corruptas que todos los prestadores le podrían meter a ADRES, si ADRES les va a pagar sí o sí, con auditoría o sin ella, mínimo el 85% del valor de esa factura a 30 días. Entonces, obvio, la lógica detrás, que uno la alcanza a entender, es que hay que darle liquidez al sistema, sí, pero no puede ser a costa de los controles del sistema. Y todo lo demás relativamente similar, excepto que, vean ustedes, en la segunda versión de la reforma eliminaron algo que era importantísimo y era el fortalecimiento de la autonomía y autorregulación médica. Aspectos positivos, similar a lo que ya vimos en la anterior reforma. Aspectos negativos, estos tres son los particulares de esta segunda versión. Vean esto, se inventan además en esta segunda versión de la reforma un fondo de infraestructura y dotación para la red pública, es decir, para construir hospitales. Y le meten, este fondo se regirá bajo derecho privado. Los hospitales públicos hoy, ante la ley, son obras públicas, y a las obras públicas les rige la ley 80 de contratación pública. Tiene que haber una licitación pública. ¿No? Ellos quieren convertir todas esas inversiones en un fondo bajo derecho privado, en donde yo como congresista, por ejemplo, si mandara luego un derecho de petición, sírvase a informar la ejecución de todas las platas en este fondo, el fondo me puede responder con ley en mano, señora congresista, yo no tengo por qué responder, adiós. Y no hay cómo controlar los recursos de un fondo, no hay cómo. Y la contratación es a dedo. Entonces imagínense, Dios, el gobierno nacional y los congresistas entregando contratos a dedo para construcción de hospitales por todo lado, con billones de pesos. Los modelos de convenio de desempeño pueden generar mecanismos de colusión entre las gestoras y los CAPS, que se vigilan mutuamente. Esto tiene que ver mucho con el traslape de las funciones que ahorita les decía. Colusión entre las gestoras y las entidades territoriales al momento de la estructuración y vigilancia de las RIT. Y aquí hay una cosa muy rara,
Y es que luego cuando aparecen la figura de las gestoras y que digamos se consolida en la segunda versión de la reforma, el gobierno dice, no, 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 las gestoras van a tener una labor esencial, que es hacer las auditorías. Entonces nosotros le decíamos, sí, pero esas auditorías no son vinculantes para el momento del pago. Y además, ¿de quién es la red de prestadores? De las gestoras privados, de las gestoras. Entonces usted en la práctica no está cambiando nada, son las gestoras vigilándose a sus propios prestadores y yo sí creo que ahí tiene que haber más controles, muchos más de los que hay hoy. Y se tienen que eliminar ese tipo de incentivos a que el uno se vigila a sí mismo. Y otra cosa que a mí particularmente me dolió, y es que ni siquiera se atrevieron en esta reforma a cambiar la forma como se seleccionan los gerentes de los hospitales públicos. Eso ya es el colmo. El colmo. Gobierno de izquierda que llega con un discurso de cambio, que las prácticas políticas, que la corrupción en el sistema de salud, que en buena parte está en los hospitales públicos, con los gerentes y concejales y diputados y alcaldes y gobernadores. ¿Y lo vamos a dejar igual? Entonces, ¿para qué estamos presentando una bendita reforma? Yo no entiendo. Y ahora finalmente, y terminamos, ya voy a cerrar, los decretos. El gobierno sabe que está básicamente hundida la reforma en su segunda versión. Ahora van a meter otra vez una consulta popular, pero con una pregunta, y es, ciudadanos, ¿ustedes quieren bajar el precio de los medicamentos? Y entonces yo hablando aquí, minutos antes de empezar esta charla, con el doctor Gustavo me explicaba que eso ya existe, que hay una directriz clara, con una metodología clara, con referencia de precios internacionales, algo así me explicó usted, y que este gobierno tenía que actualizar la metodología y expedir la lista de los medicamentos que se iban a incluir. Y me cuenta el doctor Morales que el gobierno lleva 3 años actualizando la metodología y no ha publicado la primera lista. Ese es el próximo video que le voy a hacer al presidente, que no le tanta carreta, que eso ya existe y que lo haga, ya está en su poder hacerlo además. Entonces, en estos decretos, obviamente, muchas de las cosas medulares de la reforma no se pueden hacer, porque tienen que cambiarse a través de una ley. ¿Qué les cabe a ellos en los decretos? Una redistribución de las EPS de forma territorial. Aquí los abogados tienen muchas dudas, porque ellos dicen que aquí se está haciendo una nueva división territorial del mapa del Estado, y que esto no se puede hacer vía decreto, que esto se tiene que hacer vía ley. La otra semana nosotros vamos a sacar un informe de qué decretos vemos ajustados a la ley y cuáles creemos que definitivamente son ilegales. La otra semana vamos a sacar esa información. La creación de CAPS y RIS. Díganme de dónde van a sacar la plata para 2.500 CAPS primero, que tampoco nunca han podido decir. La conformación del sistema público unificado e interoperable. Si esto ya se puede hacer, yo no entiendo por qué no lo hemos hecho. Sería la pregunta aquí. Inversión en infraestructura, todo eso lo puede hacer el gobierno simplemente con voluntad política, ojalá sin que se la roben en los territorios, como al parecer está pasando con 1.2 billones de pesos que ya dispersaron. El fortalecimiento de la política farmacéutica, la política de formación en educación superior y de nuevo la formalización de los trabajadores. Eso no tiene plata. Pueden sacar 500.000 decretos, eso no tiene plata. Y todas estas cosas de ambas versiones de la reforma pues no se puede meter en los decretos. Y por supuesto aquí tenemos varias de las cosas más importantes. Eliminación del aseguramiento financiero en teoría, porque como ya les dije al principio de esta intervención, realmente el modelo de aseguramiento como lo conocíamos ya no existe. No pueden eliminar las EPS ni convertirlas en gestoras. No está la creación del Consejo Nacional de Salud.
yo tengo mis dudas de si esto realmente necesita una ley. Nosotros creemos que esto se puede vía decreto. Y esto sí debería estar y no está. Todo el tema de ADRES, por fortuna, eso sí que no se puede hacer por decreto. La creación de las unidades zonales, que es esta burocracia inútil, tampoco, menos mal. Las heces siguen como van, como están. Esta aberración del 85% del pago sin controles no la pueden hacer. No metieron, yo creo que algunas medidas de esto sí se puede vía decreto, no lo metieron. Y todo el tema de fortalecimiento de autonomía y autorregulación médica, que creemos que también hay muchas disposiciones que se pueden adoptar vía decreto y tampoco lo hicieron. Algunos aspectos positivos, ya más o menos. Bueno, una cosa interesante en los decretos es que van a regir para todos los regímenes, que la reforma a la salud siempre dejó por fuera los regímenes exceptuados. En este caso, los incluye a todos. Y en los aspectos negativos, pues un poco el adelanto de lo que les dije que vamos a sacar la otra semana. Los tiempos de implementación, este gobierno siempre cree que las cosas se hacen como con la palabra. Y algunas conclusiones. La reforma a la salud, tanto en sus versiones 2023 como 2024, buscaba un cambio radical y drástico del sistema. Y es una reforma que hay que decir, al punto que vergonzosamente la Corte les tenga que levantar una mesa de participación. Es una reforma que sencillamente nunca quisieron concertar. No la quisieron concertar, nunca quisieron escuchar a los gremios médicos, nunca quisieron escuchar a las asociaciones científicas, nunca quisieron escuchar a las organizaciones de pacientes. Entonces era Carolina Corcho con su organización que ella se inventó y ellos mismos sacando cartas en apoyo a ellos mismos. Obviamente la estrategia fue que mientras se debatiera legislativamente la reforma, pues el sistema de salud se precipitara hacia una crisis explícita, cuyos resultados en atenciones en salud ya les mostré, y estamos en el peor momento en términos de atenciones en salud. Entonces este gobierno que dice defender al pueblo, ahí sí va a tocar decirles, numeral, nos están matando. El gobierno de facto ya es el que controla la mayoría del sistema de salud. Las cosas que podían hacer por decreto, pues no se entiende por qué no las hicieron desde el comienzo. Es como los presidentes tienen como una fijación cuando llegan al poder, y es que todo lo tienen que hacer a través de grandes reformas en el Congreso. Y van a refundar la patria y después de esa reforma todo cambió. ¡No! Primero que todo, no hay una gran reforma que lo solucione todo. No existe, no se puede. Así no sucede en las políticas públicas. Las políticas públicas son incrementales. Es una sucesión de reformas, de leyes, en donde cada vez van ajustando las tuercas del sistema con base en los cambios de la sociedad y de la población. Entonces no hay una reforma que pueda cambiar y refundar el sistema de salud. Y muchas cosas se pueden hacer vía decreto, y esto aplica para todas las demás cosas del ejercicio de gobierno. Entonces los presidentes, en lugar de ser ejecutivos, utilizar las facultades que ya tienen, que les da la ley, lo que esté en el marco legal, irlo haciendo incrementalmente vía decreto, se gastan 2 y 3 años peleando con el Congreso cuando hay cosas que ya se pueden hacer. Yo le digo al gobierno, hagan todo lo que quieran en materia de prevención, de atención primaria, fortalezcanlo. Ya tenemos una ley de atención primaria, háganlo. Y finalmente, pues
esta tarea de presentarle al Congreso una buena reforma a la salud ya no fue y quedará como quizás el principal desafío para el gobierno que llegue. Termino con esta diapositiva y se las dejo. ¿Qué deben ustedes preguntarle a los candidatos presidenciales? Díganos concretamente cuál es su propuesta de reforma al sistema de salud. Y con base en eso, definan su voto y no sean como yo, que ciegamente voté por un presidente que ya estaba proponiendo burradas y aún así yo voté por el anhelo de cambio. Entonces, no se equivoquen como yo, no se equivoquen como yo. Los candidatos a la presidencia van a tener que decirle al país en el mayor detalle cuál es su propuesta para salvar el sistema de salud y ojalá que los colombianos votemos con base en eso y no simplemente en anhelos y promesas vacías que al final nos tienen en una situación como en la que estamos hoy. Muchas gracias.